Bien, continuamos en Minuto a Minuto. El conflicto entre israelíes y palestinos estalló esta semana. Se está atravesando una de las olas más violentas de los últimos años. Ahí estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Vamos a dialogar, vamos a conversar con nuestros dos invitados. Está Sheikh Mojen, director de la Casa para la Difusión del Islam. Gracias por venir. Y también se encuentra Kevin Levin, que es sociólogo especializado en Medio Oriente. Sheikh, comienzo por usted y le pregunto, a ver, en primer lugar, si este conflicto que se inició recientemente, la raíz fundamental tiene que ver con el desalojo de las familias palestinas en la Ciudad Vieja, en Jerusalén. ¿Ahí se comienza el conflicto, ahora el que estamos ahora todos contando? Esa es una pregunta que nos hacemos todos, pero creo que hay que ir a la génesis del conflicto. Una génesis que el sábado se van a cumplir 73 años de la Nakba, del desastre que significó para el pueblo palestino la creación de este Estado artificial, como lo llamamos nosotros, que es Israel, y estamos llenos de preguntas. Y es la que me invito a que la gente se haga esas mismas preguntas. ¿Cómo empieza todo esto? Recién escuchábamos el dolor de esta chica que perdió al padre. Imagínese usted 73 años de un goteo constante, donde hay desaparecidos a diario, donde hay secuestrados a diario, donde hay encarcelados sin proceso judicial a diario, donde hay asesinatos a diario. Un minuto, Kevin, ¿usted coincide con lo que dice el Sheikh? No, me parece que hay varios factores que confluyen en esta situación de violencia. En primer lugar, quiero empezar aclarando que toda muerte de ambos lados, y estamos hablando hoy de una cantidad importante de muertes, es lamentable, pero tenemos que pensar en una serie de decisiones tomadas por el gobierno israelí en parte que no calmaron una situación de violencia en Jerusalén, pero también tenemos que pensar en la utilización política que hace Hamás de esta situación para aumentar su legitimidad en la calle palestina en un momento muy particular. Tenemos que tener en cuenta el liderazgo palestino, la agrupación Fatah, representada por Mahmoud Abbas, está en un momento de muy baja legitimidad y Hamás, desde la Franja de Gaza, ve en esto una ventana para aumentar su credibilidad, su popularidad con los palestinos y lamentablemente lo que genera esta situación es que los extremistas de ambos lados están con el control y también va a llevar a un número innecesario de muertes de ambos lados que necesita ser detenido ahora con mediación de la comunidad internacional. Bueno, acá hay una lectura distinta. Uno tiene que preguntarse, por eso yo invito a la gente a que se pregunte, ¿qué pasaría si hay 200 personas rezando en el Vaticano y entra un ejército a sangre y fuego, irrumpe allí, mata, profana el lugar? ¿Qué pasa si Bernie mañana manda al grupo Halcón, ¿sí?, a una sinagoga donde están reunidos nuestros hermanos judíos rezando? ¿Cuál sería la reacción de la gente? Repito, hay que buscar la génesis. Hay un estado de guerra, de beligerancia. No lo quiero llamar guerra porque para que haya guerra tiene que haber igualdad de condiciones, dos ejércitos que peleen entre sí. Palestina no tiene ni ejército, no tiene armada, no tiene fuerza aérea y se ven desde hace 73 años violando sus derechos por parte de este ente, repito, artificial que para nosotros es Israel. Uno puede preguntarse, ¿quién mató a Rabin? ¿Por qué lo mataron a Rabin? No dejan de desaprovechar la oportunidad que tienen para alcanzar la paz. ¿Por qué Baruch Goldstein tiene mausoleo, es visto como un héroe, una persona que entra en la mezquita de Hebrón y mata a 23 musulmanes que estaban rezando? Y tiene su monumento y es venerado, es visitado a diario por eso. ¿Qué piensa del Hamás? El Hamás, de acuerdo a las leyes internacionales, de acuerdo a las Naciones Unidas, de acuerdo a la ley natural del ser humano, está ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Repito, hace 73 años que el pueblo palestino está despojado de todos sus derechos. Israel como potencia ocupante hoy es tomada, por ejemplo, en todo el mundo como un ejemplo a imitar, a seguir por el plan de vacunación que ha llevado a cabo. Hay millones de palestinos que están bajo el cuidado, si se quiere, entre comillas, del gobierno israelí. Les han dado solamente 2.000 dosis para que vacunen a millones de personas. ¿Usted está de acuerdo con lo que está haciendo el Hamás? ¿Con la legítima defensa? Hija, yo estoy de acuerdo con los criollos que defendieron nuestro país de las invasiones inglesas. Estoy de acuerdo
con los soldados argentinos que murieron en nuestro territorio, defendiendo nuestro territorio en Malvinas. Hoy Hamas, obviamente, es presentado por esta prensa hegemónica mundial como un grupo terrorista, cuando en realidad, según nuestra visión, son verdaderos héroes que están resistiendo la invasión de un ejército que los está oprimiendo. Yo les voy a dar un ejemplo de la historia, ¿sí? No les quiero aburrir con la historia, pero me parece importante. En 1967 las Naciones Unidas emitieron la Resolución 242. ¿Qué dice la Resolución 242, que es tomada como base en toda resolución posterior sobre el conflicto? En primer lugar, que hay que buscar una solución justa al problema palestino, el problema de los refugiados, la falta de Estado. Y esto me parece muy importante, y en esto no quiero deslindar de responsabilidades al actual gobierno de Israel liderado por Benjamin Netanyahu, que creo que ha hecho mucho daño en este sentido. Pero también dice que es importante que los países de la región reconozcan la soberanía del Estado de Israel. Jamás hasta el día de hoy no lo hace. Por supuesto que el Estado de Israel no lo... Yo no quiero defender a ningún gobierno estando acá, pero sí me parece que es importante, si vamos a plantearlos como héroes de la libertad y demás, entender cuáles son los intereses verdaderos de Hamás. Hamás está controlando el territorio. En primer lugar, no reconoce a Israel, por lo tanto, ¿qué va a hacer el Estado de Israel? No va directamente a aceptar su suicidio como Estado nacional. Es un país de 9.300.000 personas. No va simplemente a desaparecer. No es la base de una solución decir es una entidad artificial, como dijo el Sheikh en este momento. Eso no es la base para empezar una negociación que tiene que existir, porque este problema se va a resolver por la vía política, no por la vía militar. Sí, pero discúlpame, para que se resuelva esta situación hay cientos de factores, el nacionalista, el político, el religioso. ¿Cómo se encuentra una salida a esto? Hoy Hamas es una cárcel a cielo abierto, ¿sí? Israel ejemplifica el Estado colonialista por excelencia. El primero en incumplir la resolución de Naciones Unidas que citó acá nuestro hermano, porque en lo personal no tenemos ningún problema, el primero en incumplirlo es el Estado de Israel. Basta ver la evolución del mapa de Israel, que no puede presentar un mapa serio, cada vez tiene más territorios. Veamos cuál era el mapa de Israel en el 67, veamos cuál era el mapa de Israel en el 48 y veamos el mapa actual y nos vamos a dar cuenta. Hoy el Estado de Israel ha caído en un descrédito internacional enorme, por más que la prensa quiera mostrar cualquier cosa. Bueno, pero con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, el primer terrorista del mundo. Tenemos que llamar a las cosas como son. Dígame dónde llevó democracia a Estados Unidos en el Oriente Medio. ¿La hay actualmente en Afganistán? ¿Hay derechos para el pueblo afgano? Bin Laden era un ciudadano saudita y ellos invaden Afganistán. Nos tenemos que preguntar por qué. Argentinos, investiguemos. ¿Por qué? ¿Dónde está el pueblo liberado de Irak diciendo gracias que nos sacaste al dictador de encima? ¿Dónde están los libios diciendo gracias a Norteamérica? Donde van a llevar democracia son como Atila. Donde pisan ellos no crece más el pasto. Discúlpame, Israel es el portaaviones, es el gendarme creado artificialmente por Estados Unidos para esos planes de colonialismo que tienen. ¿Qué pensás de esta acusación? El Sheikh mencionó la situación humanitaria de Gaza y estoy de acuerdo, es una situación de absoluta gravedad. Ahora, uno puede preguntarse, frente a esta situación, ¿de dónde salió la plata para los cohetes, Sheikh? Esta es la solución para una negociación. De los más de 1.000 cohetes de los más de 1.000 cohetes que lanzó Hamás desde la Franja de Gaza, más de 200 cayeron sobre los mismos gazatíes, porque no es un sistema eficiente. Esta es la base para una negociación. La base para una negociación es un arreglo político. El Sheikh mencionó el asesinato de Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí que más cercano estuvo hacia la paz. Vale la pena recordar que mientras Rabin estaba negociando la paz, era Hamás quienes intensificaban los ataques contra la población civil para boicotear cualquier tipo de acuerdo de paz. ¿Y por qué? Porque a Hamás le sirve el conflicto. Sin conflicto no hay Hamás. Hamás, como entidad que controla la Franja de Gaza, solo tiene fracasos. Fracasos económicos, fracasos políticos, fracasos en todo sentido. Y la realidad es que este conflicto con Israel, si bien responde a factores serios, históricos, y es necesario responder a los derechos legítimos del pueblo palestino con un Estado, y soy un creyente de que va a existir en algún momento, espero durante mi vida, 2 estados para 2 pueblos en Medio Oriente, jamás no es la solución.
Hamas hoy necesita el conflicto para mantenerse relevante y hoy creo está que no. jugando políticamente con la vida de los palestinos. No, el que está jugando, matando y masacrando al pueblo palestino a todas luces es Israel. Basta mirar las imágenes nada más. Y digo, es una cosa constante desde hace 73 años. La razón de existir de Hamas es la falta de justicia. Es el no reconocimiento al derecho a existir del otro. Ahí había un solo Estado que se llamaba Palestina. Vivían juntos y en paz, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, lo que a vos se te ocurra, estaban todos allí viviendo, pero no desde hacía 50 años. Hacía miles de años que están viviendo ahí en perfecta paz y armonía. Todo se arruina con la aparición del sionismo. Pero de vuelta, la pregunta que se tiene que hacer la gente, ¿de dónde sale la financiación de Hamas? ¿De dónde sale la de Israel? ¿Por qué Israel, me pregunto, ¿no? ¿Por qué Israel no acepta el Tratado de No Proliferación Nuclear? A ver, ¿de dónde sale la financiación de Israel? De distintas fuentes. ¿De dónde sale la financiación de Hamas para el caso? ¿Sí? No. Digo, Israel es financiado por los grandes poderes actores internacionales que les conviene tener allí en Medio Oriente ese Perdón, pero portaaviones. también hay recaudación impositiva, digo. ¿Cómo? No es un país que se sostiene simplemente Créame con que es mucho factores menor, externos. créeme que es mucho menor que el financiamiento que recibe Israel por derecha y por izquierda de parte de Estados Unidos, por parte de Europa y de los grandes grupos de poder. Jamás se ha dado cuenta, después de 73 años, que no es posible el diálogo porque... Pero si no es posible el diálogo, ¿qué queda? ¿Eh? Si no es posible el diálogo, ¿qué queda? ¿Cuál es la solución? Prosecución ¿Cómo de la llegamos a la paz? justicia. Es un pueblo... ¿Cómo? Está bien. ¿Cómo? Recién teníamos acá una... Mirá, los diarios y la televisión te muestran el edificio en Israel donde perdió desgraciadamente la vida una nenita de 6 años. Y los 14 chicos que han muerto en los días anteriores a manos del ejército israelí, y los 400 chicos que hay encarcelados en las cárceles, niños estamos hablando, y niños de 8, 9 y 10 años. Yo tengo videos que lo muestran. Lo que pasa es que la sociedad argentina, por el monopolio, por este blindaje que tiene Israel, no tiene acceso a esas cosas. Y las mujeres, este hombre murió en alta mar sin que le dé, fíjate el dolor de la hija. Imagínate 73 años teniendo que ir a un hospital y pasar por un checkpoint y te morís en el checkpoint y no te dejan pasar. Sí, ayer con Luciana mencionábamos el Tratado de la ONU de 1947, que el objetivo era crear 2 estados independientes. ¿Por qué Palestina no acepta ese tratado? Porque le implantan población foránea, población especialmente de Europa, que viene a romper con la hegemonía cultural y la convivencia que tenían cristianos, judíos y musulmanes allí en ese territorio. No es una inmigración que viene a habitar el noble suelo argentino para engrandecer al país, no. Vienen con la idea de crear un Estado judío uniconfesional que no respeta la tradición y la cultura del pueblo allí ya existente. Por muchos años había una sola voz que se escuchaba, y era la de Golda Meir, que decía que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. No, Golda, no, hermano, no, argentino. Allí hace miles de años que hay un pueblo, y se lo quiere ridiculizar, se los presenta como gente atrasada, inculta, beligerante. Le puedo asegurar que pocos pueblos son tan pacíficos como el palestino. 73 años, lo vimos en el Jarrah, en el pueblo 28 familias perdieron su casa. ¿Cómo la perdieron? ¿Salieron a caminar y se olvidaron dónde vivían? No, los echaron de su casa y pusieron colonos, con lo que esa palabra significa. ¿Con qué derecho? Kevin, ¿qué pensás de lo que expresa el Sheikh? Estoy absolutamente de acuerdo en que la mayoría de los palestinos quieren la paz. También creo que la mayoría de los israelíes quieren la paz. Lamentablemente, en este momento, los extremistas están en el timón de la situación. Y esto lo vemos no solamente en el intercambio de fuego entre la Franja de Gaza e Israel. Tengamos en cuenta que hay 2 millones de personas casi en la Franja de Gaza. La mitad de la población de más de 9 millones del Estado de Israel está hoy en la línea del fuego y teniendo que correr a refugios antibomba. Por supuesto, hay una situación de mayor desprotección en la Franja de Gaza porque no hay un sistema de defensa. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación?
¿Cómo se llegó a esta situación ahora? Y era evitable. Estoy convencido de que hay moderados en ambos lados que aparecen debilitados con este accionar de Hamás. Porque nadie con dos dedos de frente puede pensar que Hamás va a ganar esta contienda militar. No tiene la capacidad. Lo único que va a llevar es a más muertes de palestinos, más muertes incluso de dirigentes del Hamás que están cayendo como fichas, ¿sí? Porque Israel tiene la capacidad de atacar. Gracias, los vamos a volver a invitar. Gracias, Jay, también por prestarse a esta conversación. Bueno, lo último Muchas que digo gracias. que al pueblo palestino lo asiste la razón y la justicia, y que sí la victoria va a ser de Hamás, sí la victoria va a ser de Palestina, porque no hay justicia. Y yo aprovecho, muchas gracias, ya que tuvo la última palabra, ahora es el momento de fortalecer a los moderados de ambas partes, quienes creen en una solución diplomática al conflicto, porque no va a ser la estrategia militar la que va a llevar este conflicto a más de 100 y hay años. que buscar la paz, como sea hay que buscar la paz. Gracias a ambos, la seguiremos ustedes. para Gracias. seguir informando.